Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio de historia del cristianismo, continuación de una primera entrega que veíamos del siglo I. En esta ocasión vamos a hacer la síntesis del siglo II, tal cual como aparece en esta Biblia de Estudio, que es la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada. Es una Biblia de Estudio evangélica, como todas, es de la editorial de la Reina Valera, edición de 1960. Entonces, dice, por ejemplo, en la página 1976, sobre ya el siglo II, la iglesia, y nótese en el título, me parece importante, dice la iglesia de los mártires y confesores. Aquí está, la iglesia de los mártires y de los confesores. Interesante porque es la forma también como la iglesia católica resume los dos grandes grupos de santos. Santos confesores y santos mártires, de acuerdo al martirologio, o sea, de acuerdo también a lo que la Iglesia Católica hace todo un proceso de declarar a una persona que que cumplió las virtudes heroicas y elevarla hacia los altares. Siempre se divide en santos confesores y santos mártires. Aquí aparece pues la Iglesia de los mártires y de confesores. Como decíamos, es un extracto de una sola hoja. En este momento, saludos a mi amigo, el pastor bautista Winston Medina. Bendiciones para el pastor Winston Medina. Bueno, ahora, la primera entrega vemos del siglo I. Ahí está, si quieren mirar, está en mi canal en YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas, para que puedan mirar el extracto. Del siglo II también lo vamos a hacer. Solamente quiero hacer un complemento de orden histórico de algo que aparece acá referente al Imperio Romano, hacerlo de mi libro de teología, Verdades de la Fe Católica. Dice así, en este extracto, empieza otra vez, sale con colación la perícopa de Mateo 16-18, ya también la veíamos en la entrega pasada. Dice, es un texto importante en el Nuevo Testamento. La palabra de Jesús indica el término muy claro: por donde quiera que Jesús edifique su iglesia, porque sabemos que la iglesia es siempre Jesucristo, allí habrá una poderosa oposición a lo que Él está haciendo, pero que las puertas del Hades, y aparece entre comillas, no prevalecerán contra Él. Ahora vamos a ver este término, las puertas del Hades, que aparece en Mateo 16-18, de acuerdo a lo que dice este teólogo evangélico, ese Joseph Alexander, explica en su concepto, me parece también importante. Dice que las puertas del infierno, aquí relaciona el término Hades con infierno, o sea, infierno, o sea, o sea, de las regiones inferiores, o sea, el lugar de los muertos, y propiamente también el lugar donde estaba Satanás y los demonios, son una fuerte imagen para lo que es la muerte o destrucción. Se ha explicado el sentido de puertas de diversas maneras para referirse, según este erudito, a la entrada, a las defensas, a las fuerzas militares y al poder judicial. En otras palabras, Cristo prometió construir su iglesia ¿en qué? En resistencia, o sea, en oposición ¿a qué? A las enemistades y el poder destructivo de la muerte misma. Y sabemos que detrás de la muerte está el demonio, porque él es el causante de que en la humanidad llegara pues este último enemigo, como dice San Pablo. Dice, en el segundo siglo, porque ya después de ese preámbulo, o sea, puertas del infierno. Ahora, importante porque en esa misma perícopa Jesús dice que a pesar de esa misma oposición de lo que son las puertas del infierno, también otros teólogos refieren puertas del infierno específicamente a la fuerza del mal, a la oposición también de una manera espiritual de Satanás y el demonio, que también aparece en la carta a los Efesios. Acordemos que también Pablo dice en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderosas fuerzas celestes, o sea, huertas, o sea, ejércitos celestiales. Entonces, ahí habían varias explicaciones de orden exegético sobre el término las puertas del infierno. Pero bueno, lo más interesante es lo que sigue a continuación, porque ya va a entrar en materia. Dice, en el segundo siglo de la historia de la iglesia cristiana, así la define, o sea, solamente ha habido una sola iglesia cristiana desde el principio, desde el mismo origen que tiene con Jesucristo. Esta posición tomó dos formas. La primera fue la persecución obvia. Indudablemente había una estrategia humana con una intención diabólica detrás. Aquí está relacionando al diablo con esta fuerza
opositora humanamente hablando, una fuerte paradoja diabólica detrás de destruir a la iglesia, destruyendo a sus miembros. O sea, no es de extrañar porque el mismo Jesucristo también dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, dice que también Satanás ha pedido permiso para zarandear como trigo a los apóstoles. Si eso va a ser con los apóstoles, se sobreentiende que también que ese mismo poder diabólico, ese mismo poder maligno, también va a estar siempre en oposición ¿a qué? A una fuerza espiritual. En este caso sería que lo que prometió Jesucristo, que veíamos en la entrega pasada, que es que la fuerza santificadora, el paráclito, el defensor. O sea, como hay un enemigo, hay un defensor. En este caso, ¿el defensor es quién? El defensor es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que se hace de una manera visible presente en lo que conocemos como el colegio apostólico y los 120 discípulos cuando derramaron en llamas de fuego ese poder en la fiesta del Pentecostés. Por eso dice aquí, paradójicamente, una de las maneras en la que Jesús ha edificado su iglesia a través de los siglos ha sido la muerte, el testimonio ¿de quién? De los mártires cristianos. Como observa nuevamente el apologista del siglo III, Tertuliano de Cartago, dice, ya lo veíamos en la entrega pasada, donde decía sanguis martirium semen christianorum, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Aquí vuelvo otra vez a colación el testimonio de Tertuliano al respecto. Sigue diciendo, en el siglo I la iglesia cristiana se escudaba hasta cierto punto bajo el judaísmo, el cual era tolerado por Roma como una religión legal. O sea, al principio uno lo ve en Hechos de los Apóstoles, a los cristianos se les conocía como los del camino, como la secta o los nazarenos. Entonces, para el Imperio Romano, de pronto, inicialmente, que él daba su jurisdicción, Roma daba su protección, Roma daba las leyes, Roma daba el gobierno, pero también en sus provincias ocupacionadas, en este caso en Judea y en otras provincias, siempre respetaba la religión de las personas, siempre y cuando no se sublevaran y siempre y cuando pagaran impuestos. Así mismo, estando a entender, y eso lo vemos también, como decíamos, en Hechos de los Apóstoles, al principio no había una ruptura, por así, de una manera visible. Los cristianos eran vistos también como una pequeña secta que era nacida del judaísmo, pero a principios del siglo II ya las cosas cambiaron. Ya sabemos después, no es sino que veamos Hechos de los Apóstoles, también capítulo 4, capítulo 5, donde los mismos apóstoles van hasta el Sanedrín, son flagelados, son azotados. Acordemos también lo que decía también este gran sanedrinista como fue Gamaliel, el mismo maestro de Saulo de Tarso. Dice, si lo que estos hombres están predicando es de ellos, prontamente va a desaparecer, pero si es algo superior, estarían luchando ustedes contra algo divino. Y esas palabras se cumplieron a la perfección, porque después de 21 siglos, ya cruzando ya lo que es el umbral de este siglo XXI, el cristianismo sigue vigente. Pero sigue diciendo aquí en esta Biblia de estudio de la herencia reformada, en ese contexto histórico, pero a principios del siglo II se hizo muy claro que había una brecha entre judíos y cristianos. Así como también Jesucristo fue expulsado también de las sinagogas, Jesucristo fue acusado por blasfemo en la sentencia que hicieron el Sanedrín a manos de Anás y Caifás. Los mismos apóstoles también fueron expulsados de las sinagogas. Inclusive acordemos que el mismo apóstol Pablo fue hecho prisionero cuando se encontraba también en el recinto sagrado que era más importante, el templo de Jerusalén. Ya para el siglo II, la gente del mundo antiguo hablaba de dos razas de hombres. Unos eran los judíos y otros eran los gentiles, que se conocían como los de las otras naciones, o el término griego era los goí. Pero ya después, eso era inicialmente, pero ya pasando ese mismo brecha del siglo II, se comenzó a hablar de tres grupos. En el siglo I, judíos y gentiles, y ya a principios del siglo II eran tres grupos que eran los judíos, los gentiles y los cristianos. También en Hechos de los Apóstoles se dice que en la región de Antioquía, en lo que hoy en día es Siria, también se le da por primera vez el título de cristianos a los que eran seguidores de Jesucristo. Asimismo, empezaron a ser identificados con ese título, con ese apelativo de cristianos. La ley romana ahora nos va a centrar un poco sobre el marco histórico en que el cristianismo fue surgiendo y ya la misma ruptura que había tenido ya con el judaísmo.
La ley romana comenzó a conceder honores divinos al emperador. Esta es una de las razones también. También de orden histórico, o sea, la misma idolatría, el mismo culto politeísta, idolátrico que también Roma le daba a sus jerarcas, a sus gobernadores. Ahora vamos a hablar un poco. ¿Ve? Los cristianos, al confesar que Jesús es el Señor de todos, o sea, Kyrios, por encima de Cristo no hay otro. Por eso también decía Pedro, decía en Hechos del Apóstol capítulo 5, tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres, porque está por encima de todos. Se negaron a reconocer el señorío divino de ¿quién? Del César. Ese apelativo del César viene del emperador, de lo que fue el primer gran general romano como fue Julio César, y por lo tanto eran culpables de una ofensa capital. Ahora veamos un poquitico más, esto sí lo va a hacer de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, esto sobre el culto a los emperadores, al igual que los títulos que se le daban. Los emperadores romanos, esto es de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, mi libro matriz, que se encuentra en PDF y que lo hago llegar gratis a todas las personas que me lo pidan por el inbox. Los emperadores romanos, siguiendo la costumbre de los soberanos griegos, así está, o sea, la misma cultura, por eso se llama la cultura greco-romana, eran considerados como semidioses o hijos de los dioses. El mismo panteón de los dioses de los griegos era el mismo panteón de los dioses romanos, o sea, Zeus por Júpiter, y así sucesivamente, Apolo también, dioses que eran tanto Diana o Artemisa también, Diana también para los griegos y Artemisa también para los romanos. Ahí uno puede mirar todo ese mismo contexto. Ahora, esta práctica se remonta al general Julio César, como decíamos, quien había sido elevado a este rango por el Senado romano y fue conocido como ¿qué? ¿Cómo se le catalogó a Julio César? Como Divus Julius, o sea, divino Julio. La deificación, o sea, deificarlo, o sea, elevarlo a un rango como un semidios, fue entonces una parte importante de lo que era también la política de Estado romano. O sea, también los emperadores romanos, por eso es que podían hacer y deshacer, como veíamos anteriormente Nerón, cuando mandó a quemar algunos barrios de Roma, porque eran personas también, muchos de ellos con unas ideas completamente esquizofrénicas, locos. También acordemos también de Calígula, también un emperador que nombró a su caballo también como un senador. Todas esas aberraciones y toda esa también serie de inmoralidad que se vivían en medio de estos grandes dignatarios del Imperio Romano. Ahora, su hijo adoptivo y sucesor, que se llamó Octavio, fue declarado como Divi Filius, es decir, hijo de Dios. O sea, aquí vamos mirando ese contexto histórico, o hijo de un ser divino. Y es así como tiempo después Vespasiano, otro emperador, llegó a decir: creo que me estoy convirtiendo en un dios. Por ese mismo egocentrismo que estaban viviendo ellos, ese mismo egocentrismo también de los mismos griegos, y anteriormente también en la época de lo que era el faraón, y los faraones también, acordemos que a los faraones también, todo ese politeísmo también, se les consideraba como divinidades, se les construían pirámides, se le hacían también altares, se le daban cultos también, y se le hacían esfinges. Tal designación latina se convirtió en un título solemne a los emperadores, al igual que otros nombres. O sea, habían otros apelativos como Augusto, que quiere decir venerable; Soter, también todo esto en latín, quiere decir salvador del mundo; Dominus et Deus, que quiere decir Señor y Dios; Divus Augusto, o sea, divino Augusto; César Kyrios, o sea, el César es el Señor, en el sentido pues de supremacía, en el sentido de divinidad, en el sentido de monarquía; o también Pontífices Máximo Pontífices. Todos esos títulos vienen también de todo lo que es el culto a los emperadores. No solamente eso, sino también había monedas en que se acuñaba con una corona radiante. Acordemos cuando a Jesucristo le pasa una moneda del César, en ese tiempo el emperador Augusto César, y Jesucristo dice la esfinge del César, ¿ve? Como dice acá, con una corona radiante, un laurel, en señal de poder, en señal de divinidad. Y Jesucristo dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Históricamente sabemos que el emperador Augusto César, y murió y resucitó durante el emperador siguiente, que fue Tiberio César. Lo aclamaban con las mismas palabras que con los emperadores, se les hacían himnos, cantos,
Además se les erigían altares, estatuas que todavía algunas se contemplan y templos donde se les ofrecían sacrificios. Esto fue las razones por las cuales los primeros cristianos, por no caer en la idolatría, ir en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, ellos no podían, aunque vivían en medio de la política, aunque vivían en medio del Estado, de lo que era Roma, se negaron completamente, en su gran mayoría, a rendirle ese tributo honorífico, ese tributo divino, como estamos diciendo, a estos personajes, así fueran la máxima autoridad en ese entonces, políticamente hablando. Por ejemplo, en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, donde hoy en día es Turquía, tuvo un templo más antiguo dedicado al culto del emperador romano, del cual se hacía mención como en lo que es en el libro del Apocalipsis. Usted puede constatar eso también, el libro de Revelaciones, escrito por Juan también, hacia finales del siglo I, y esta misma referencia de este culto idolátrico con templos a los emperadores, usted lo puede mirar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Es por eso también que en como el 666, el número de la bestia, a un hombre que algunos exégetas han querido también identificar a la persona del emperador romano. Entonces aquí estamos hablando primero de ese mismo contexto que nos está diciendo aquí en la Biblia de Estudio Herencia Reformada, sobre la forma como los primeros cristianos se negaron rotundamente a darle ese culto a los emperadores, hombres, mujeres, niños y niñas, la fe en Jesús. De esos testimonios hay gran cantidad, es lo que se llama como el martirólogo, como les decía, se conservan muchas de las actas, no solamente de los grandes dignatarios eclesiásticos del cristianismo, aquí van a mencionar a dos especialmente, sino también a grandes mujeres que eran de las familias patricias, como fue el caso de Cecilia, una niña como fue también Inés, también un niño que llamó Tarcisio, también, y muchos otros, hay muchos también de los mismos obispos de Roma, diáconos como fue el caso del diácono Lorenzo, el diácono Esteban. De pronto más adelante podremos hablar de algunas referencias sobre ellos. O sea, veamos bien que el martirio era por igual, hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no? Ahora, aquí es algo muy interesante. Dice, uno de los más famosos de este martirio que se conserva en sus actas fue el del anciano llamado Policarpo. Este personaje es muy importante, aunque solamente aquí dice Policarpo, obispo de Esmirna, también en Asia Menor, en Turquía. Este Policarpo es interesante porque en todos estos libros de historia hecho por eruditos evangélicos, como es este caso del erudito metodista Justo L. González, pensamiento, historia del pensamiento abreviado del cristianismo, también tiene esta obra que es Historia del cristianismo, obra completa también de Justo L. González, teólogo, un pastor y también escritor, como decíamos, de talla internacional de la rama metodista. O también este otro libro que también que me acaba de llegar también, Historia Global del Cristianismo, de otro historiador también, teólogo y pastor. Este es Pablo de Eiros, este es de la rama de los bautistas. Entonces, si uno consulta estas obras de historia, se da cuenta que todo esto que estamos hablando aquí en la Biblia de Herencia Reformada, de una manera sintetizada, aquí nos lo va a condensar de una manera muy amplia. En este caso, hablando de lo que era Policarpo. Aquí solamente dice Policarpo, pero sabemos que era un episcopo, o sea, tenía una dignidad eclesiástica, en la ciudad de Esmirna, que fue, como dice acá, fue martirizado, quien declaró a las autoridades, así se conserva en el acta de su martirio: he servido a Jesucristo estos 86 años, Él no me ha hecho ningún daño, ¿por qué debería negarlo ahora? Y por eso los romanos lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Lo quemaron. De eso, como decía, hay muchos testimonios también que se conservan, como decíamos, muchos de esos interesantes, porque estamos también hablando de dignatarios eclesiásticos, en este caso, sucesores inmediatos de los apóstoles. Eso es un hecho histórico que hasta los mismos, como decían, los mismos eruditos evangélicos no lo pueden negar. No solamente eran hombres por santidad, sino eran hombres que también lideraban esa iglesia del siglo II,
con dignidades eclesiásticas. Por eso nosotros, la Iglesia Católica, habla de lo que es la sucesión apostólica, en el sentido de que fueron dignatarios, fueron jerarcas de la iglesia primitiva, nombrados directamente por los apóstoles. Eso es un hecho que se puede demostrar también, como decimos, con fuentes evangélicas. No es solamente algo que usted puede constatar en los libros de historia o un buscador en internet católico, puede aparecer de una manera general, porque eso es de conocimiento y de cultura popular, está para todo el mundo. Por eso dice acá, con esa valentía, sus palabras: he servido a Jesucristo estos 86 años, se cree que también murió de una edad avanzada, él no me ha hecho ningún daño, ¿por qué debería negarlo ahora? Dice Policarpo de Esmirna que él se alegraba mucho cuando escuchaba de la propia boca de Juan, Juan Evangelista, Juan el discípulo, las anécdotas y todo lo que contaba de voz de alguien que conoció en vida a Jesucristo, o sea, testigo ocular, como aparece en la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ahora, vamos a mirar también otro estrato también, básicamente hablando. Ya vimos también ese mismo contexto, la ruptura del cristianismo con el judaísmo. Ya en el siglo II habían tres grupos: judíos, gentiles o paganos, y también cristianos. Vemos también que estos mismos emperadores se les empezó antes de eso, César, de los mismos tiempos de Jesucristo, se les consideraba como divinidades. Inclusive en tiempos de Jesucristo se hacían unos sacrificios en el templo por la salud del emperador. Eso también es algo de orden histórico. Quiero también agregar un poco, para que veamos todo este mismo contexto, porque es algo que la gesta de los mártires, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, es algo que realmente vale la pena uno conocer, independientemente que si somos católicos o si somos ortodoxos o si somos de alguna de las iglesias cristianas evangélicas, porque estos son nuestros orígenes, estos son los fundamentos, estos son los mismos albores del cristianismo. Para conocer el presente y mirar hacia el futuro del cristianismo, tenemos que mirar también y tener claro lo que fue el pasado. En los 4 primeros siglos, durante las represalias del gobierno romano, se estima que fueron cerca de unas 100.000 víctimas más o menos que fueron martirizados, empezando por Nerón, como veíamos anteriormente, en el año 64, este mismo emperador que mandó a crucificar al apóstol Pedro en la colina vaticana en el año 64, y que después en el año 67 mandó también a decapitar a otro apóstol, en este caso el apóstol Pablo, también afuera de lo que era una región que llamaba Trefontane, también en la misma ciudad de Roma. En todo el estado, los gobernadores recibieron la orden de acabar con los cristianos y de prohibir el culto a la religión cristiana. Esto también se conserva no solamente por las actas que decíamos, sino también por los testimonios de los historiadores profanos, como son en ese entonces Plinio el Joven, Tácito o Suetonio, o también esos son contemporáneos también de Flavio Josefo. El magistrado leía a los acusados el decreto de exterminio. No es permitido que haya cristianos. Eso era la orden que venía desde los Césares, desde los emperadores. ¿Ve? Y que en latín es no licen esse cristiano, o sea, no es lícito ser cristianos. Si el acusado respondía soy cristiano, que en latín es cristiano sum, en este caso casi lo mismo que decía aquí Policarpo de Esmirna, sin acobardarse, que había servido a Jesucristo 86 años de su vida. Si los cristianos aceptaban ser cristianos, el funcionario los entregaba, decir los magistrados o los mismos gobernadores, ¿ven? Los entregan ¿a quién? A los verdugos para que fueran martirizados. Aquí podemos, por ejemplo, de mi libro Verdad de la Fe Católico, el historiador Suetonio, como decíamos, hacia el año 120 después de Cristo, mire bien que ese es el mismo lapso de tiempo que estamos hablando del siglo II, en su obra sobre la vida de este monarca, escribió al respecto: los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio. Ya sabemos desde dónde, como dice acá, desde los tiempos del emperador Nerón. Después hicieron lo mismo sus predecesores, como cuáles, otros emperadores como fueron Vespasiano también, Domiciano, Marco Aurelio, y especialmente el que más martirizó cristianos y que más se conoció por ese radicalismo y ese celo de perseguir a los cristianos, fue el emperador Domiciano.
que vivió Diocleciano, que vivió rayando lo que es también el inicio del siglo IV. Inclusive mucha gente no sabe que la esposa de Diocleciano es una santa de la Iglesia Católica que también, paradójicamente, mientras él era pagano y era el gran perseguidor de los cristianos, su esposa era una ferviente cristiana. Aquí también saco a colación de mi libro, hubo 10 persecuciones generales que se extendieron en todo el imperio, muchas persecuciones también locales que afectaron solo a provincias o a ciudades en concreto. Esto para mirar un poco sobre el mismo contexto histórico, sobre lo que estamos aquí hablando. La segunda parte del siglo II en esta Biblia que estamos haciendo, Biblia de estudio que aparece en la página 1976, ya vimos algo de orden histórico, la ruptura con el judaísmo, lo de los emperadores, y aquí también viene algo que primeras herejías que también surgieron en lo que es el mismo inicio del cristianismo. A la edificación de la iglesia en el siglo II fue las falsas enseñanzas, o sea, las primeras herejías o desviaciones en la fe. En este siglo el mundo grecorromano estaba dominado por una filosofía dualista, el reino espiritual como puro y bueno, pero que veía la materia, en este caso la carne, como inherentemente mala. No pasó mucho tiempo para que la filosofía comenzara a distorsionar el mensaje del evangelio cristiano de manera más básica. Aquí vienen los gnósticos, los valentinianos o los marcionistas, que también tenían todas estas ideas gnósticas, y después también venían los maniqueos, del cual perteneció en algún tiempo ese gran obispo insigne como fue obispo de Hipona en lo que hoy en día es Argelia. En primer lugar, si el espíritu es bueno y la materia es mala, entonces el ser un espíritu bueno y eterno, Dios no pudo haber creado la materia mala del mundo. Tuvo que haber sido creada por algún tipo de divinidad inferior, la cual fue llamada por los falsos maestros aquí ellos le decían de esta manera la enseñanza de las escrituras comenzó a distorsionarse. El Dios eterno ya no era el hacedor del cielo y la tierra, especialmente del Antiguo Testamento, que era conocido como el título de Yahvé Sebaot, o sea, el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios fuerte. Eso también tiene mucha relación con lo que era ese Dios castigador, también y justiciero. En el Antiguo Testamento los gnósticos, los mismos marcionistas y los valentinianos rechazaban todo esto, inclusive que ese mismo, el primer canon de estas mismas corrientes heréticas de Marción también negaban todo lo que eran los libros del Antiguo Testamento, precisamente por lo que estamos aquí sacando pues a relucir. Dice... En segundo lugar, el Hijo Eterno de Dios nunca pudo haberse convertido en hombre, es decir, tomar nuestra naturaleza humana. Esa era también una herejía que eran los docetistas, también negan esto que estamos hablando. Por lo tanto, lo que es la encarnación, que en griego es sar, o sea, carne, era simplemente que el Hijo presentaba solo una apariencia de humanidad, no que era realmente un hombre, sino que era una apariencia, por así decirlo, ilusoria, una apariencia que solamente era exteriormente, pero no en todo el sentido de la palabra, y que pues contradice también lo que dice no solamente el prólogo del Evangelio de Juan, también capítulo 1, versículo 14, versículo 18, donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada, y también lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Estas corrientes heréticas fueron combatidas también por estos primeros escritores del cristianismo, que son conocidos como los padres apostólicos. Por lo tanto, la encarnación era simplemente que el Hijo presentaba una apariencia de humanidad. Una tercera implicación era la negación de la resurrección del cuerpo. También negaban todo lo que era referente a la resurrección del cuerpo, porque Dios resucitó. Explico porque esta letra es un poco pequeña. Vuelvo a retomar la idea. Dice también, una tercera implicación era la negación de la resurrección del cuerpo, porque Dios resucitaría el cuerpo si al ser materia era inherentemente malo. Eso es lo que decían ellos. En tales puntos la fe cristiana estaba siendo atacada por parte de estas falsas filosofías neoplatónicas. Ya sabemos, los gnósticos, los marcionistas y los valentinianos, los docetistas, y después vendrían otros como son los maniqueos. La respuesta de la iglesia, ya del siglo II, fue formular confesiones de fe muy importantes, los primeros credos de fe,
verdaderamente, de manera que subrayaran que el único y verdadero Dios viviente y realmente el que hizo el cielo y la tierra, y es el Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, la unión que había desde toda la eternidad entre el Padre y el Hijo en su preexistencia antes de hacerse humano, como aparece también en el capítulo 2 de Filipenses, el himno cristológico, del versículo 2 al versículo 11, en el prólogo de Juan 1.1 y también en Colosenses 1.15 y 18. Ustedes pueden después mirar esas citas bíblicas. Estas confesiones también dejaron claro que Jesucristo era plenamente tanto Dios como hombre, o sea, dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, en que en la segunda persona de la Trinidad, esto ya es de orden teológico, que fueron pues elaborados de una manera magistral, por lo que decíamos, por estos grandes hombres, estos grandes teólogos, estos grandes pastores que estamos del siglo II, especialmente también no podemos negar el aporte que hizo también Tertuliano y después también Atanasio de Alejandría, por decir algunos de los que también combatieron también a los mismos arrianos, que negaban también la divinidad de Jesucristo, la misma herejía que tienen hoy en día la secta conocida como los Testigos de Jehová. El mártir, aquí aparece otro personaje, el mártir, otro también, lo menciona como mártir, que se llamó como Ignacio de Antioquía, Ignacio porque ese era su nombre de pila, y Antioquía porque venía también de esta región, así como Policarpo de Esmirna, ambos fueron episcopos, ambos fueron sucesores inmediatos de los apóstoles y también fueron a su vez discípulos. Este Ignacio de Antioquía también conoció en vida tanto al apóstol Pablo como al apóstol Pedro, y como decíamos, eso no solamente aparece en fuentes católicas, sino también de los mismos libros que mostré anteriormente sobre la historia del cristianismo, tanto de Pablo Edeiros como también del mismo Justo L. González. Además que este Ignacio de Antioquía, yo he hecho también algunos videos sobre él, muchas veces lo he citado. Es importante también conocer su vida, sus 7 cartas camino al martirio en la misma ciudad de Roma. Dice sobre Ignacio de Antioquía: unió las maneras en las que la iglesia respondió a las persecuciones y a las falsas enseñanzas cuando dijo, aquí van a citar también textualmente otras palabras, en este caso esto es lo que es la tradición de la iglesia, esto es lo que hace parte también del otro baluarte que para los católicos es muy importante, no solamente la Biblia, sino también lo que nosotros creemos que el Espíritu Santo ha iluminado, no solamente en la vida, el testimonio, sino también en los escritos de esos personajes, porque de hecho el mismo término Trinidad no aparece en la Biblia, y la definición como tal del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y las dos naturalezas de Jesucristo, eso ya fue una composición de orden teológica que le correspondió a estos personajes que estamos hablando. En este caso están citando especialmente a Ignacio de Antioquía, donde dice entre comillas, si Cristo nunca fue realmente humano y nunca murió en realidad, ¿por qué estoy sufriendo por el evangelio listo para morir por él? Sabemos que él fue devorado por los leones en el circo máximo hacia el año 107 después de Cristo. Termina este resumen sobre lo que es el siglo II, la iglesia, los mártires y los confesores de esta Biblia de estudio, herencia reformada. Dice, de esta manera en el siglo II el martirio cristiano confirmó la verdad del evangelio y se comenzó la producción de los credos ecuménicos, o sea, las primeras confesiones de fe de los cristianos, en este caso el llamado credo romano, que después hablaremos en otra oportunidad. Pero lo interesante del caso es que aún en estas Biblias evangélicas, aunque vienen como dice acá, nótese bien su título, ¿no? Biblia de estudio de la herencia de la Reforma. Sabemos que la Reforma fue en el siglo XVI en Europa. Ellos no descartan lo que es la historia anterior a esa misma Reforma y no tienen ningún reparo en hablar de estos personajes, como decíamos anteriormente, citan a Tertuliano de Cartago y aquí también a dos grandes discípulos de los apóstoles como fue Policarpo de Esmirna, martirizado. También citaron también declaraciones valientemente antes de su martirio, y en este caso también Ignacio de Antioquía, ambos también episcopos. Entonces con eso vamos mirando todo ese mismo contexto y veamos a ver que no hay ningún celo anticatólico, no se considera a la iglesia católica como una iglesia apóstata del siglo II, como quieren hacer ver erróneamente sectas fanáticas y fundamentalistas como son los Testigos de Jehová, como son los mormones, conocidos como los santos de los últimos tiempos, falsamente, por así decirlo, y también como lo que son algunas corrientes neopentecostales que quieren tratar
como no son parte de la historia, por lo menos no tienen la honradez, como podemos nosotros mirar a ver, de esta obra de Pablo Pablo de Eiros, o esta otra obra también, esta otra obra de Justo L. González. Entonces, por eso es que ellos tratan de dar fanáticamente, distorsionadamente a sus discípulos, diciendo de que ya a principios del siglo II, igual la Iglesia La Luz del Mundo, esa secta también que nace en México, también entonces le hacen ver a sus adeptos que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando. O sea, ni Ignacio de Antioquía, ni Policarpo de Esmirna, ni el combate a las primeras herejías gnósticas, ni los primeros credos, porque el primer credo nació en Roma, la sede de la Iglesia Católica, la sede, el lugar, la ciudad donde están las tumbas de Pedro y de Pablo. Y ahí vamos mirando a ver, no solamente que esa iglesia es católica en el sentido de la universalidad, no solamente también es apostólica porque está a cargo de los apóstoles, sino también que los apóstoles iban dejando, en este caso, sucesores. Veíamos aquí dos casos concretos. Y también es romana en el sentido que también tiene su jurisdicción, o también tiene un papel importante esta ciudad en lo que son también los inicios del cristianismo. Todo con obras de consulta, en este caso especialmente la Biblia de estudio de la herencia reformada. Bien, mis amables amigos, este era el video en la noche de hoy. Van a venir otros videos también complementarios. Después hablaremos también sobre este último libro que me llegó, que me parece interesantísimo, de Pablo de Eiros, y también el de Justo L. González. Puedo de una vez sí, contrariamente a lo que muchos apologistas evangélicos querían dar a entender, en este caso pues nuestro amigo Salvador Barragán, mis respetos para él, siempre citaba mucho a Justo L. González. Cuando yo compré las obras de Justo L. González, como esta otra obra, y veíamos que no tiene ese celo anticatólico, que hablaba sobre el término Iglesia Católica, cuando hablaba de la sucesión apostólica, ya veíamos que nuestro amigo Salvador Barragán dejó de nombrar a Justo L. González y después empezó a nombrar también a Pablo de Eiros. Pero también lo que he podido analizar de esta obra, también honradamente, este erudito, aquí está, este es Pablo de Eiros también, que bautista, no tiene tampoco ningún reparo en dar a conocer los mismos orígenes del cristianismo y relacionado con lo que es la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ir mirando punto por punto, y como me gusta a mí, con pruebas en físico, solamente a manera de conocimiento, de cultura general. No es ningún apología contra mis amigos y hermanos evangélicos, para nada, solamente ser honrados lo que históricamente son los orígenes del cristianismo. Bendiciones para todos, quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo especialísimo a todos mis amigos que en este momento están conectados. No olviden que este video es público, queda en mi muro, lo pueden compartir. Siempre he dicho que si alguno quiere hacer alguna observación, lo pueden hacer, para bien o para mal. Y también en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guirroas, y también especialmente si se quieren suscribir y darle like y una campanita y un dedito arriba a mi canal en YouTube, que se llama Teología Guirroas. Ahí están también no solamente este video, sino también el anterior, y también algunos pues de otros temas que he venido hablando sobre la iglesia primitiva. Algunos también, he tenido algunos compartires también, especialmente con el apologista Salvador Barragán, y también con otros apologistas también sobre este mismo tema, el pastor Eduardo Gutiérrez y también el pastor Magno Lastra, siempre de una manera respetuosa como debe ser. Bendiciones para todos, quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.